La radiografía convencional busca representar un objeto en 3D sobre un plano 2D. Siempre se deben tomar mínimo 2 proyecciones apopa y lateral. Con esto se minimiza el gran problema que tiene la radiografía convencional: la superposición de estructuras. La proyección y la posición tienen relación con la ubicación del cuerpo respecto a la fuente de rayos X. La proyección según la dirección o el sentido de entrada del haz de rayos X puede ser A, desde anterior a posterior; K, desde posterior a anterior; lateral; oblicua. La posición tiene relación con la ubicación del paciente con respecto al receptor de imagen. Anterior. Posterior. La calidad de la imagen fotográfica depende de factores inherentes a la imagen, del análisis de resultados y de su potencial valor diagnóstico. La cantidad de rayos X se mide definiendo la ionización que los rayos X producen en el aire. La unidad clásica es el Röntgen, número de pares de iones producidos en el aire por una cantidad de radiación, en el sistema internacional coulombio/kilogramo. La calidad de los rayos X se refiere a la capacidad de penetración de la materia. Un haz de gran energía se denomina haz de alta calidad o haz duro, y si es de baja energía es un haz de baja calidad o haz blando. Por este motivo se emplea el plomo 82 para blindar las paredes en los servicios de rayos X. La calidad de un haz de rayos X se mide con el filtro EMI reductor. Y bien, estas características del haz influyen muy directamente en la calidad de la radiografía. Y finalmente, después de tener un determinado haz de radiación con unas características determinadas, obtendremos una radiografía y esta radiografía va a tener una calidad concreta que nosotros vamos a analizar con el llamado análisis de resultado. Vamos a valorar esos factores inherentes a la imagen que nos van a permitir decidir si la radiografía es de buena o mala calidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Decíamos que los factores inherentes son los criterios de calidad de la imagen, y dentro de estos criterios tenemos que diferenciar dos grupos. Anatómicos. Referentes a la zona anatómica a estudiar. Exposición. Dependen del tiempo y la dureza de los rayos. Es obligatorio para un buen profesional el garantizar estos criterios de forma adecuada en la imagen. Para garantizar un buen análisis de estos criterios en la imagen, hay que reconocerlos, bien/mal, y hay que corregirlos, factores que determinan dichos criterios en la imagen. En esta primera parte de la ponencia vamos a aprender a reconocer estos criterios en la imagen. Para ello tenemos que saber primero qué son, por lo que veremos sus definiciones, y después realizaremos un análisis de algunas radiografías para reconocerlos de forma práctica. Si está más oscura de lo que debería, está sobreexpuesta o dura. Si está más blanca de lo que debería, está subexpuesta o blanda.
diferencia de densidades entre estructuras adyacentes. Tenemos que distinguir tres conceptos: nitidez del detalle, visibilidad y borrosidad. La nitidez es la habilidad de un sistema para reproducir y resaltar los más mínimos detalles anatómicos del sujeto. Se refiere a los bordes, si se ven claros o si hay buena nitidez y viceversa. La visibilidad se refiere a la capacidad para ver el detalle, si se aprecian bien las pequeñas estructuras hay buena visibilidad y viceversa. La borrosidad es la reproducción defectuosa de trazos o bordes que aparecen desvanecidos y confusos. La nitidez y la borrosidad son por tanto términos antagónicos. Aquí tenemos un ejemplo. Decíamos que el detalle se refiere a los bordes, si se ven claros y si se aprecian bien las pequeñas estructuras. En este caso tenemos dos radiografías. En la imagen 2 observamos mejor las trabéculas óseas del cúbito, se visualizan más claramente. La distorsión puede incluir a la elongación, que es el aumento de tamaño, y el acortamiento, que es la disminución del tamaño. Aquí tenemos dos radiografías de la misma persona. Como pueden observar, en la imagen 2 se aprecia un corazón de tamaño considerablemente aumentado con respecto a la imagen 1. Aquí tenemos dos radiografías de la misma persona. Como pueden observar, en la imagen 2 se aprecia un corazón de tamaño considerablemente aumentado con respecto a la imagen 1. Si realizamos la medición del mismo observamos que el 2 tiene 4 centímetros más aproximadamente, es un ejemplo claro de distorsión de la imagen, más concretamente elongación. Densidad era el oscurecimiento de la radiografía. En este caso la radiografía no es ni más clara ni más oscura de lo que debería ser para el estudio de esta zona del cuerpo, por tanto podemos decir que tiene una densidad adecuada. Contraste es la diferencia de densidades entre estructuras adyacentes. En esta radiografía se pueden distinguir muy bien las densidades de las distintas estructuras abdominales. Por ejemplo, podemos ver claramente la línea del músculo psoas diferenciando la densidad agua del músculo con la densidad grasa del retroperitoneo. Si nos fijamos en las costillas, distinguimos también la densidad calcio del hueso, proyectada sobre la densidad agua del hígado a la derecha, y del bazo a la izquierda. En la columna lumbar distinguimos muy bien las apófisis espinosas de cuerpo vertebral y los pedículos. Por su parte, el detalle es la capacidad de apreciar las pequeñas estructuras. Si ampliamos una zona en la radiografía para poder analizar mejor las pequeñas estructuras, visualizamos de forma muy clara las trabéculas óseas en el hueso de la pelvis, podemos ver incluso las trabéculas óseas del reborde del cótilo y la espina ilíaca anteroinferior, de las trabéculas óseas de la cabeza femoral, permitiéndonos así visualizar muy bien el espacio articular de la cadera. El detalle en esta radiografía es por tanto adecuado. La distorsión es la representación errónea del tamaño y la forma de un objeto. En la radiografía en este caso no hay distorsión. Por tanto estamos ante una radiografía cuya calidad de imagen es muy buena. Densidad es el oscurecimiento de la radiografía. En este caso la radiografía es un poco más clara de lo que debería ser para el estudio de esta zona del cuerpo, por tanto podemos decir que está un poco subexpuesta. El contraste es la diferencia de densidades entre estructuras adyacentes, músculos psoas, costillas, cuerpos, vértebras lumbares, riñones. El detalle es la capacidad de apreciar las pequeñas estructuras. Si ampliamos una zona en la radiografía para poder analizar mejor las pequeñas estructuras, no visualizamos tan claramente las trabéculas óseas en el hueso de la pelvis. Si analizamos esta zona, las trabéculas óseas del reborde del cótilo y la espina ilíaca anteroinferior, de las trabéculas óseas de la cabeza femoral, permitiéndonos así visualizar muy bien el espacio articular de la cadera. El detalle en esta RX es X tanto adecuado. La distorsión es la representación errónea del tamaño y la forma de un objeto en la radiografía. En este caso no hay distorsión.
¿Qué grado de calidad otorgamos a esta radiografía? No tiene buena calidad, pero según el motivo diagnóstico de su realización diríamos que es apta o no para el diagnóstico. Por ejemplo, si lo que buscamos es un cálculo, tendríamos que repetirla, pues con esta calidad el cálculo puede pasar desapercibido. Si por el contrario lo que se sospecha es que el paciente está perforado y buscamos la presencia de aire, la radiografía sí sería apta para el diagnóstico. Distorsión es lo que podemos visualizar en la imagen y que parece que no representa ninguna estructura errónea. Ya sabemos reconocer cada uno de los criterios de calidad en las radiografía. En esta segunda parte vamos a detenernos a estudiar cómo corregir estos criterios en el caso en el que no estén suficientemente adecuados. ¿Y cómo lo haremos? En primer lugar tenemos que conocer qué factores determinan a estos criterios, y una vez sepamos cuáles son esos factores y cuáles son sus características, tenemos que analizar cómo influyen sobre los criterios para poder finalmente corregirlos. Dependiendo del equipo vamos a tener características distintas que influyen de manera distinta en la calidad de la imagen.